Sí, nada, vamos a comenzar y quiero advertir a nuestra productora, vamos a comenzar con Kenia, porque Indira se ha comunicado a Kenia. Como ustedes saben, hay una situación en Haití y la situación en Haití cambia cada minuto. O sea, tienes una información esta mañana y a mediodía vas y ya ha cambiado. Tienes al primer ministro de Haití que dice, yo voy a renunciar, no, yo no voy a hacer un atrabanco de este proceso, y ahora dice, yo soy el que tengo que designar a los que siguen, como si tuviera algún tipo de poder, un hombre que está fuera. Tienes diversas situaciones. Estoy mirando la prensa haitiana esta mañana y amanece con que hay 6 policías que fueron ultimados ayer por las bandas. 5 en una comisaría y una que iba en camino, una mujer policía. Entonces, es una situación donde estaba mirando, por ejemplo, que los programas de asistencia humanitaria de alimentos están pidiendo contribución económica. Dice, se nos agota, nos quedan insumos para 48 horas. O se anuncia que habrá un corredor humanitario desde República Dominicana para llevar alimentos a Haití. Todo un grupo de situaciones que en su conjunto nos habla de un deterioro en términos de seguridad, en términos humanitarios, en términos políticos. Kenia es fundamental, entonces cómo lo ve la gente en ese país es importante. Es un poco difícil, casi atrevido pensar que podemos llegar allí, pero Indira lo ha hecho. Hay una periodista desde ese país que ha hablado contigo, Indira, así que voy a pasar contigo para que tengamos ese reporte de qué fue lo que te comentó. Bueno, sí, hablé ayer con la periodista Catherine Guicheró. Ella es la líder de un proyecto que se llama Mujeres Africanas en el Periodismo. Trabaja con varias mujeres, con diferentes mujeres en países distintos de ese continente africano, pero su residencia y ella es de Kenia. Entonces, con ella conversábamos sobre la situación de esta misión que enviaría el gobierno de su país hacia Haití, y nos sirvió para tener una perspectiva un poco más amplia de qué piensa la gente de Kenia y cómo se recibe esta noticia del envío de tropas desde allá hasta acá, hasta el Caribe. Nosotros, si pueden poner, por favor, productora, un tweet, lo que dice tweet William Samoei. Ese tweet fue ayer el presidente de Kenia, William Ruto, que indicó que él tuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre el tema de enviar ese cuerpo armado hacia Haití, y él le dice que le informó sobre lo que pasó en la CARICOM, etcétera, y en la situación en general de Haití. Entonces, algo que él indica ahí es que prontamente el Consejo Presidencial le informará de cómo tendría que manejar la situación en Haití, y efectivamente él dijo que él le confirma al secretario de Estado de Estados Unidos que Kenia en realidad enviará estas tropas y que tomará el liderazgo para mejorar la paz y la seguridad en Haití. Ahora bien, también hay otros, lo que dice Kenia Titular, por favor, productora, en la prensa de Kenia, en diferentes medios de comunicación de Kenia, pues se avisaba que Kenia retrasaría la misión de Haití después de la renuncia del ministro Ariel Henry. Pueden ir pasándolos porque no los voy a leer, es simplemente para que la gente sepa cómo se maneja el tema desde allá, las informaciones que dan allá. Entonces ahí vemos esos diferentes medios de Kenia que anuncian, este me llamó mucho la atención porque dice que el viaje fue muy costoso, que la visita de Ariel Henry les resultó muy costosa. Kenia. Ajá, no, costosa a él, a su destino. Entonces, ahí bueno, no, costosa, yo pensé que era en términos literalmente económicos, no. Pero sí que salió y... Le salió cara. Le salió cara, claro. Le salió cara. Entonces, como les comentaba, conversé con la periodista Catherine Guicheró y veamos lo que ella responde a diferentes aspectos que le pregunté. El principio es sobre cuáles son las preocupaciones que tiene su país ante el envío de tropas de Kenia. Escuchemos. Y ella dice que desde el inicio, desde el año pasado, hubo oposición y que las personas llevaron incluso este asunto a las cortes para esta decisión del gobierno. Menciona que muchas personas están muy preocupadas en términos de la habilidad que tengan ellos para trabajar en una situación como la de Haití, especialmente por las diferencias del lenguaje. Dice que la diferencia del lenguaje es enorme, y que tú no vas a un país y les empiezas a decir a una gente qué tiene que hacer con esa diferencia.
Dice que hay mucha confusión en torno a esta idea de enviar las tropas hacia Haití y que se ha mantenido así desde que el gobierno anunció que enviaría a los policías. Menciona que los detalles sobre el envío de estas tropas hacia Haití no se hicieron públicos todavía. Ellos no saben como nación en qué consiste esto, no saben cómo se va a decidir cuáles son los policías que van. Menciona que hay muy pocos policías en Kenia y entonces cómo van a mandar a los pocos policías que hay a otro país, que cuál es el criterio y quién es en realidad que está dando el dinero para que ellos vayan. Eso no está claro. Refiere que este asunto todavía está en las cortes y que todavía se espera que se tome una decisión. Y menciona que hay algunos grupos de Kenia que dicen que el envío de estas tropas hacia Haití es ilegal. También refiere que todavía falta que la Corte de Kenia decida si efectivamente se envían estas tropas hasta la nación vecina de Haití. Yo le pregunté también sobre el gobierno de Kenia, cuál es la reacción del gobierno de Kenia ante esta oposición de parte de algunos líderes de enviar a esos policías hacia acá. Escuchemos. Menciona que para el gobierno de Kenia enviar policías, eso es algo que no está correcto porque ellos se suponen que se necesita una fuerza que tenga experiencia en este tipo de cosas. También necesitan el apoyo del Parlamento para tomar esta decisión y de los ciudadanos antes de tomar cualquier tipo de acción. Ahí refiere que no se sabe en realidad si el gobierno se adherirá a lo que diga la Corte, como que el gobierno ahí decide sin importar lo que digan los demás. Y que el gobierno no ha mostrado ningún interés en seguir o en observar cualquier fuese la decisión del Parlamento. O sea, que al gobierno no le importa si el Parlamento le dice que no pueden ir, las Cortes le dicen no pueden ir a Haití. El gobierno, de acuerdo a lo que me comentaba la periodista de Kenia, Catherine Gicheru, al gobierno en realidad no le interesa eso, no se lleva por las reglas del Parlamento. Hay un aspecto que ella mencionaba en la entrevista y era el de la cantidad de policías que tiene Kenia. Ella decía, tenemos muy pocos policías, ¿cómo van a enviar a los pocos que tenemos? Criterio, no solamente, sino también que el gobierno de Kenia no ha sido muy abierto con la población en torno a el envío de estas tropas. Ellos no saben absolutamente nada de cómo se enviará, quién va a pagar por eso, también el hecho de que es la primera vez que la policía de Kenia saldría a una función como esta, y menciona que no es tanto el dinero, sino que mucha gente no quiere que sus familiares vayan a ser asesinados en Haití, y que es algo como que es raro todo esto para ellos, que la policía tampoco tiene experiencia en eso. Están acostumbrados a manejar como banditas en Kenia, grupos que se alborotan en diferentes partes del país, pero que no tienen esa experiencia ya a una magnitud como esta. Y que ellos, lo que sea que hagan en las comunidades que van, no es tampoco bueno lo que hacen en esas comunidades, la policía de Kenia. Básicamente, algo que ella me refería también es esa preocupación de a quién es que le va a tocar ir, a quién entre los policías es que le tocará ir. Pero básicamente, refiriéndose a Ariel Henry, allá solamente hubo mucha oposición con la visita de él, pero que están en espera a ver qué en realidad es lo que va a pasar. Y bueno, finalmente vamos a poner dos cortes. Uno es sobre los líderes que están en contra, porque hay varios líderes de la oposición en Kenia que llevaron este asunto ante las cortes. No solamente cuando ya una decisión, un caso que está pendiente en la Corte de Kenia, sino otro en contra del envío de estas tropas. Menciona que hay un político que llevó un nuevo caso, presentó un nuevo caso en contra para ver si puede parar que se envíen estas tropas hacia Haití. Pero que la preocupación más grande es que el gobierno en realidad no le importe y lo envíe, a pesar de que hayan varios procesos judiciales en contra. En caso de que lo hagan, por supuesto que el gobierno estaría en contra de la ley
porque el gobierno anteriormente ha ignorado otras órdenes de la Corte, o sea que el gobierno no le importa básicamente. Menciona que aunque haya un acuerdo entre el presidente de Kenia, William Ruto, y el presidente y el primer ministro de Haití, esto no necesariamente iría con un acuerdo, con una decisión que tomó la Corte de impedir que se enviara las tropas hacia Haití en enero. Desde enero hay una decisión en las Cortes de Kenia que dice no se puede enviar a las tropas de Kenia hacia Haití. Pero a pesar de esto, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, fue a Kenia y siguió con la firma de este documento. Y finalmente, vamos a escuchar de parte de la periodista Catherine Guichero ese sentido de preocupación que tienen principalmente los policías de ir hacia Haití. Menciona que hay mucha gente que no entiende Haití, que no comprende su historia, no tienen idea de la historia de Haití. Refiere también que los policías están, y mucha gente está asustada de que los kenianos se pongan en una situación difícil. Y que al parecer lo que ellos entienden es que ellos son como una especie de escoba, que los están utilizando como una especie de escoba para limpiar el desastre que causaron otras personas, pero que ellos no tienen absolutamente nada que ver con eso, porque África está muy lejos de Kenia. Refiere también que la situación en Haití no es nueva, sino que es algo histórico y que las personas responsables de esa situación se están lavando las manos y asignando a otras naciones a que resuelvan sus problemas. Que esto, además y que cuando uno entonces estudia la historia de Haití, ella indica que tú encuentras que hubo menos apoyo de este envío de tropas, que la gente en Haití no quiere que recibir a las tropas de Kenia, y que no está en el interés de Kenia o África verse envuelto en limpiar un tollo que causaron países que históricamente estuvieron ahí y que no lograron arreglar absolutamente nada. Refiere además que para muchas personas es como si los estuvieran usando. Ahí ella lo dice. Que nos están usando, sentimos que nos están usando y no es bueno sentir que te están usando para resolver algo que tú no tienes nada que ver con eso. Estas fueron Edith y Germán, saludos Germán. Salud. Estas fueron las palabras de la periodista Catherine Guichero, quien desde Kenia nos explicaba cuál es la posición en general de la población sobre este envío de tropas.